Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla organizada por la carrera de Fonoaudiología, rol del fonoaudiólogo en la lactancia materna. Antes de presentar a la expositora, quisiera dar a todos los asistentes y también a la expositora de la charla de hoy muchos saludos de nuestra directora María Belén Labraña, quien por motivos de salud no pudo estar presente hoy, ¿ya? En esta oportunidad nos acompaña Romina Matus. Ella es fonoaudióloga titulada de la Universidad Autónoma de Chile, es diplomada en trastornos del habla a lo largo del ciclo vital de la Universidad de Chile, tiene un postítulo de deglución pediátrica y también en atención temprana. Tiene formación y experiencia en motricidad orofacial neonatal y pediátrica y rechazo alimentario. Es consejera de lactancia materna y docente de formación de consejería de lactancia materna para profesionales de la salud, CANPA SPA. En esta jornada, entonces, Romina nos hablará de aspectos teóricos respecto al rol fonoaudiológico en la lactancia materna. Buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? Hola a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse hoy a esta actividad. También muchas gracias a la universidad, a todos quienes gestionaron que hoy pueda participar. Para mí es todo un honor esta invitación acá en mi casa de estudios. Así que eso, espero que les guste y vamos a empezar ya la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, me parece Vamos que está entonces. en modo completo. Sí, súper. Ya. Antes de que comience Romina, entonces, les cuento que al finalizar la exposición de Romina, va a responder todas las preguntas que ustedes le hagan a través del chat que está dispuesto para ello, ¿ya? La moderadora de esta actividad será la fonoaudióloga Macarena Crea, quien es docente de la carrera y también la directora del Magíster en Evaluación e Intervención ABA en TEA de nuestra casa de estudios, ¿ya? Buenas tardes, Maca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahí está Macarena, entonces ella va a ser la encargada hoy de estar moderando las preguntas que ustedes hagan a través del chat, chiquillos, y que serán respondidas por Romina al finalizar la presentación, ¿ya? Entonces ahora daremos inicio a la exposición y Romina ya nos está compartiendo entonces su presentación. Y recordar que al finalizar deben contestar la encuesta de satisfacción, ¿ya? Adelante, Romina. Ya, entonces vamos a partir. Ya me presentaron. Soy fonoaudióloga dedicada a la comunicación y alimentación pediátrica y desde que egresé he estado casi al 100% dedicada a la lactancia materna. Entonces hoy vamos a revisar un poquito más qué es lo que hacemos como fonos en lactancia materna y por qué es tan importante, aparte de conocer, actualizarnos, ¿verdad?, en esta materia. Las interrelaciones que existen entre la fonoaudiología y la lactancia materna nacen desde nuestro rol profesional en la alimentación y la comunicación humana, ¿verdad?, que nosotros acompañamos durante todo el ciclo vital. Y justamente desde esta área nacen en el momento de nacer. Sabemos que ingerir leche, por ejemplo, es la primera forma de alimentarse que tenemos todos los seres humanos. Y también el contacto con nuestra madre va a ser nuestra primera experiencia comunicativa significativa, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo en el acto de amamantar en sí van a confluir simultáneamente procesos oromotores, procesos comunicativos, ¿verdad? Y todo un sinfín de procesos que van a ir otorgando que este sistema comunicativo cada vez vaya adquiriendo mayor complejidad. Con respecto, por ejemplo, a la estructura y a la función, vamos a ver que el acto de amamantar va a ser fundamental, por ejemplo, para el desarrollo de todo el complejo cráneo cérvico-mandibular y todos los procesos también cognitivos, lingüísticos y emocionales que también van a confluir durante el proceso de amamantamiento. Entonces, como mencionaba este autor, todo aprendizaje en el ser humano tiene su base, finalmente, en la interacción social. Y en este momento de la vida, ¿qué mejor interacción social para aprender, para explorar, que a través del cuerpo de la madre? Entonces, como fonos, tenemos áreas que son de directa relación en este momento.
Si pensamos, por ejemplo, que lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar y alimentarnos, nuestra labor ya parte desde ahí, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con que estos procesos se coordinen para que se logre una alimentación eficiente, segura, y también para que la lactancia en sí se pueda mantener durante el tiempo, ¿verdad? Para generar las menores dificultades posibles. Y también, por ejemplo, en el caso de un acompañamiento terapéutico, vamos a poder ver, en el caso de que tengamos, por ejemplo, algún bebé que con alguna dificultad para alimentarse, vamos a también ser los profesionales indicados para la rehabilitación de estas funciones hasta que sea seguro, por ejemplo, alimentar a este bebé por boca. Entonces también nos vamos a ir relacionando con bebé y con sus familias en este periodo desde el desarrollo del lenguaje, si es que lo queremos ver desde un punto de vista más comunicativo, ¿verdad? A través de la promoción de rutinas, de actividades que propicien el adecuado estímulo que necesita recibir un bebé en este periodo preverbal, ¿verdad? En donde se está asentando una comunicación funcional, como habíamos mencionado, y que va a depender finalmente de esta interacción, cómo se van a ir dando también las posteriores interacciones con las distintas personas, ¿verdad? Primero con el núcleo familiar, pero después con el mundo. Entonces, estamos en todo lo que tiene que ver con alimentación, comunicación, ¿verdad? Con el desarrollo estructural, funcional, con la promoción de la salud, y eso es muy importante saberlo porque los fonos y las fonos, no tan solo lactancia, sino que a nivel general, hace rato que ya estamos un poco más alejados de este modelo biomédico donde nos relacionábamos directamente con la patología y hoy en día nos vinculamos de manera efectiva con población saludable, ¿verdad? Desde la promoción de la salud, desde la educación a la población, y es por eso que es tan importante que quienes se dediquen a alimentación infantil y sobre todo alimentación neonatal estén actualizados en lactancia materna. Entonces, por ejemplo, nosotros también desde esta promoción de la salud, ¿verdad? Vamos a ver que cuando existe un fono dedicado a lactancia materna, de cierta forma estamos propiciando de manera indirecta en un comienzo otro tipo de prevención, ¿verdad? Como por ejemplo, menor incidencia en alteraciones masticatorias, fonoarticulatorias, respiratorias incluso, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, nuestro primer acercamiento al neonato probablemente va a ser a través de la evaluación, ¿verdad? Del conjunto de los procesos que conocemos como triada funcional, que es la succión, la respiración y la deglución, pero en un proceso continuo y coordinado. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como triada funcional. Ya a partir de este momento entramos como fonos a tener un rol activo con respecto a la alimentación del neonato. Y no tan solo desde la función aislada, ¿verdad? Desde la respiración, desde la succión o desde la deglución como función en sí, sino también de cómo estas funciones se coordinan en relación a características maternas o del entorno, ¿verdad? Que ahí también vamos a ir revisándolo un poco más adelante en relación con la consejería de lactancia, más que desde la fonobiología en sí. Entonces, esta coordinación, ¿verdad? Durante la alimentación va a ser la que permita que la alimentación sea segura y que también sea eficiente. ¿Qué quiere decir que sea eficiente? Que este bebé logre un crecimiento condoestatural adecuado, ¿verdad? Y que vaya de esa manera creciendo nutricionalmente, ¿verdad? En condiciones óptimas. Y también, por otro lado, que estructuralmente se vayan asentando las bases para que todo este complejo que se está desarrollando tenga un panorama idóneo para poder desarrollarse de manera adecuada, tanto en estructura, pero también en función, ¿verdad? Y por otro lado, estas características funcionales de la lactancia materna también van a ser muy importantes con respecto a que sea una actividad placentera para la madre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, conocer la motricidad orofacial del lactante es fundamental
para nosotras como fonoaudiólogas o como fonoaudiólogos dedicados en esta área, ¿ya? Y eso es una pregunta muy frecuente que se hacen muchas colegas que quieren ingresar en este mundo de la lactancia y que siempre se ve desde un punto de vista más desde la consejería, pero yo siempre hago hincapié en la importancia de especializarse o capacitarse en motricidad orofacial, porque todos estos conceptos que estamos viendo finalmente se desprenden de ahí, ¿verdad? Entonces va a ser fundamental actualizarnos constantemente, ¿verdad? Con respecto a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con las herramientas, tanto para promover, pero también para evaluar e intervenir de manera oportuna, ¿verdad? En caso de que alguna de estas funciones tenga alguna dificultad, ¿verdad? Para poder llevarse a cabo. Y justamente esta área de la motricidad orofacial en la lactancia va a ser la que nos dé un sello distintivo, ¿verdad? Y la que nos dé muchas veces como argumentos para incluso no estar a lo mejor tan de acuerdo con lo que venía siendo las indicaciones generales en el mundo de la lactancia, en donde a través de la historia hemos visto que inclusive con respecto al levantamiento de evidencia, muchas veces no se ha considerado el desarrollo del control del patrón motor oral, ¿verdad?, propio del lactante, o aspectos que tienen que ver con características más como de equilibrios posturales a la hora de alimentar a un bebé, y así pequeñas cositas que en realidad tienen que ver con justamente estos conocimientos más acabados en la motricidad orofacial, ¿verdad? Y bueno, nuestras indicaciones, nuestras sugerencias en ese sentido tienen que ser con bases, deben tener una base que las sustente, ¿verdad? Y es a través de este estudio en que nosotros vamos a poder ir dando ese sello, ¿verdad? Que por un lado nos permita salvaguardar la lactancia, es decir, apoyar a la mamá que está con alguna dificultad, que está pasando por un periodo difícil, no placentero, ¿verdad? Pero por otro lado también conservar estos patrones motores orales en este periodo que, como nosotros sabemos, no son voluntarios, ¿verdad? En un comienzo los bebés tienen un sistema de movimiento y de relacionarse con el ambiente de forma refleja. Obviamente con características y procesos miofuncionales muy dependientes de la maduración de su sistema nervioso. Entonces, otra cosa importante a mencionar acá es que la lactancia materna, ¿verdad?, y su permanencia va a ser un factor clave también para la prevención de malos hábitos orales, ¿verdad?, o hábitos disfuncionales. Y con ello también nos podemos relacionar desde este periodo. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, voy a poner acá esto, voy a bajarle el volumen. Ahí está abajo. Todo lo que yo les mencioné anteriormente se puede ver a través de este video, por ejemplo, que nosotros en el día a día obviamente no tenemos esta visión de la cavidad oral, pero justamente estas bases son las que nos permiten conocer a fondo el funcionamiento finalmente de la alimentación en este periodo. Entonces nosotros vamos a ver que la musculatura orofacial, el crecimiento y el desarrollo craneal, y más específicamente de este complejo cráneo cérvico-mandibular, se va a ver sumamente influido por la presencia o no de la lactancia materna, ¿verdad? Entonces, nuestra presencia, por ejemplo, en dificultades o alteraciones que puedan presentarse y de alguna forma poner en riesgo la permanencia de la lactancia, no tan solo va a permitir, por ejemplo, de que una intervención oportuna mejore la tasa de lactancia en nuestro país, sino que también, bueno, y todo lo que conlleva, el estado nutricional, inmunológico, ¿verdad? Pero también con respecto al desarrollo estructural, ¿verdad? En donde nosotros sabemos que es un periodo del crecimiento y del desarrollo en donde ocurren grandes procesos que van a ser decisivos para todo el desarrollo estructural de un ser humano. Y esto pongo de ejemplo lo que ocurre, por ejemplo, con el primer avance fisiológico de la oclusión, en donde está sumamente influenciado por el estímulo de succionar al pecho, ¿verdad?
Y para que estas estructuras de forma permanente vayan recibiendo la estimulación adecuada, también es importante hacer un acompañamiento, ¿verdad? En el caso de que se haya presentado un problema de lactancia en algún momento, después poder ir a lo mejor dando de alta cuando efectivamente hayamos evidenciado un establecimiento de la lactancia. Entonces, este primer proceso, ¿verdad? Todo este primer abordamiento fonoaudiológico en la lactancia materna va a propiciar un óptimo primer avance fisiológico de la oclusión, ¿ya? Y va a ser este inicio, finalmente, el que va a ser la piedra angular de otros procesos que se van a dar posteriormente, como después el primer levante, ¿verdad? Con la erupción del primer molar, y así, en el fondo, una seguidilla de funciones, de una mezcla entre función y estructura que va a permitir que la cavidad oral se haya generado, ¿verdad? Se haya desarrollado a tal punto que sea una base idónea e indemne para el desarrollo de funciones que tienen que ver con nuestro quehacer directamente, como la masticación, fonoarticulación, respiración, que yo les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Porque esto va a ser el sustrato anatómico para que se puedan llevar a cabo. Y los planos oclusales, ¿verdad? Que van a ser las bases para que nosotros podamos tener una cavidad oral apta para poder desarrollar esta funcionalidad, se van a dar justamente por la influencia de la lactancia. Y también, bueno, hay bastante evidencia con respecto a que la lactancia materna podría disminuir al menos en un 50% de alteraciones oclusales, ¿verdad? Maloclusiones. Entonces, acá, ante dificultades de la lactancia, por ejemplo, siempre nosotros vamos a velar por preservar o al menos simular el patrón motor oral, ¿verdad? Que tenga el bebé en ese periodo. Y para ello es fundamental conocerlo, como les decía, pero también tener una observación crítica con respecto a métodos de suplementación, ¿ya? En esta presentación, por motivos de tiempo y porque ya se escapa un poco del tema, no vamos a revisar todos los métodos de suplementación, pero vamos a hacer una diferenciación, por ejemplo, con lo que ocurre con el biberón, que es el método de suplementación más común, ¿verdad? Y también al que más se le teme. Y también, por otro lado, el que muchas veces genera discrepancias con respecto a nuestro quehacer fonoaudiológico y el mundo de la lactancia en general. Si bien nosotros sabemos que cuando un bebé es alimentado al biberón, ya se evidencia una hipofuncionalidad o incluso podrían haber atrofias de ciertas estructuras, ¿verdad? Producto de que hay un menor esfuerzo para extraer la leche, hay mayor pasividad, ¿verdad? De estas estructuras, a diferencia de la lactancia al pecho, en donde la extracción de la leche depende casi al 100%, ¿verdad? De la capacidad de succionar con fuerza de este bebé. Y también, por otro lado, de la coordinación simultánea de esta triada funcional, ¿verdad? Más lo que respecta a la mecánica en sí y a las condiciones del pecho. Pero hablando netamente del bebé, nosotros vamos a ver que hay una gran diferencia de estímulos cuando es una lactancia al pecho o cuando es una lactancia con algún otro método de suplementación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que la lactancia al pecho va a predisponer un mejor desarrollo estomatognático, ¿verdad? Y con ello, menores alteraciones oclusales, menores alteraciones debido a compensaciones musculares que podría hacer el bebé y que podrían generar dificultades miofuncionales y que dificultan todo este proceso de motricidad orofacial, ¿verdad? En este contexto de alimentación. Y también vamos a observar que cuando hay una lactancia al pecho hay menos alteraciones también producto a inseguridad de vías aéreas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa también con el biberón? La mamadera es, aún así, uno de los pocos métodos de suplementación al principio, ¿verdad? Que conserva el patrón motor oral, aunque sea en lo más mínimo. Si bien sabemos que no es lo ideal, también sabemos que, por ejemplo, en este proceso que funciona en base a reflejos, ¿verdad? Que es un proceso involuntario, por lo mismo,
por ejemplo, utilizar otros métodos de suplementación que sí se han recomendado muchas veces desde otras aristas de la lactancia, no serían propicios para esta alimentación segura y eficiente. Entonces, todos estos conocimientos son los que nos permiten finalmente abrir nuevas discusiones, ¿verdad?, con respecto a la importancia de preservar los patrones propios de cada bebé. Con respecto al biberón, podemos decir que efectivamente que nosotros, por ejemplo, ante situaciones de dificultades o donde efectivamente no se puede dar una lactancia directamente al pecho, que nosotros lo ocupemos como fonoaudióloga o fonoaudiólogo, sobre todo cuando los bebés son más pequeñitos, tiene que ser también con una observación crítica, ¿verdad? Donde nosotros vamos a saber que, por ejemplo, una lactancia al biberón no propicia una respiración fisiológica nasal, ¿verdad? Que a diferencia de la lactancia al pecho, existe una menor fuerza en el cierre bucal de los bebés, ¿verdad?, que favorece que los músculos auriculares, por ejemplo, generen mayores contracciones y así. Distintas situaciones ante las cuales nosotros también vamos a saber cómo eventualmente intervenir, tanto para retirar este utensilio como para poder acompañar alguna dificultad tempranamente en el caso de presentarse, ¿verdad? Entonces, para ello, lo importante es siempre promover, ¿verdad?, la lactancia libre demanda, pero también la lactancia continuada. La lactancia continuada es lo mismo que se conoce como lactancia prolongada, solo que a mí no me gusta usar el término prolongado porque cuando uno prolonga algo supone que hay una fecha de fin, ¿verdad? Como que llega hasta cierto punto y si nosotros seguimos, en realidad estamos prolongando algo que debió terminar o que podría haber terminado. Cuando hablamos de lactancia continuada, en realidad estamos hablando de que la lactancia puede durar, ¿verdad?, hasta que la diada lo quiera y generalmente hasta que la madre lo quiera, incluso más allá del bebé. A nivel estructural, no existe evidencia que contrarreste la importancia de la lactancia, ¿verdad? En algún punto sí se creía que podía ser así, pero la verdad es que la evidencia actualizada nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Nos dice que a nivel estructural y funcional es un gran apoyo para las familias, sobre todo para la prevención de artículos o actividades parafuncionales que dificulten el correcto desarrollo estructural, ¿verdad? Si la lactancia, por ejemplo, se da al seno de la madre, como yo les mencionaba anteriormente, el riesgo de las malas oclusiones y alteraciones estructurales del complejo cráneo-cérvico-mandibular se podrían reducir hasta en un 50%, nos dice la literatura, ¿verdad? Incluso más allá, ya que solo quedarían factores que tienen que ver con la genética de cada ser humano, pero en su interacción con el medio, nosotros ya estaríamos dando condiciones ideales y no gatilladoras de más alteraciones. ¿Y por qué hago énfasis en la genética? Porque muchas veces cuando nosotros no hacemos una lectura completa, ¿verdad?, del desarrollo de los bebés, creemos que la presencia de un mal hábito o la no presencia de un mal hábito inmediatamente va a suponer un desarrollo óptimo o un desarrollo no óptimo. La verdad es que no es así en la práctica, que depende de más factores, pero que nuestra misión como profesionales de la salud, ¿verdad?, es propiciar a que dentro de las condiciones que sí podemos manejar y que sí podemos promover, estén justamente estas condiciones adecuadas para disminuir los riesgos. Entonces, cuando hablamos de lactancia materna, hablamos directamente de prevención de hábitos disfuncionales, ¿verdad? Y con ello, obviamente, de la prevención de situaciones clínicas complejas y que acarrean dificultades globales para los niños y para las niñas. Un ejemplo de ello es la respiración oral, ¿verdad?, en donde nosotros vemos comúnmente que esta disfunción, ¿verdad?, genera que la lengua dificulta el paso del aire, ejerciendo presión, ¿verdad?, sobre los dientes, produciendo problemas no tan solo funcionales, sino que también estéticos, ¿verdad?, que podrían acompañar incluso para toda la vida a este ser humano,
estéticos y yendo más allá, posturales, en donde tenemos como el compromiso como de todo su plano, ¿verdad? De toda su globalidad, tanto funcional como estructural. Y menciono particularmente el respirador oral porque es una condición, ¿verdad? Es un cuadro frecuente en la clínica fonoaudiológica, sobre todo para quienes trabajamos con niños y niñas. Y también porque es uno de los que más repercusiones tiene. Tiene repercusiones a nivel de deglución, a nivel de articulación, a nivel de respiración, ¿verdad? Y como les mencionaba, incluso a nivel postural. Entonces, este me parece un muy buen ejemplo para hacer una asociación de la importancia, por ejemplo, de preservar y de promover una lactancia al pecho. Entonces, vamos a avanzar acá para... Ahí se me perdió el puntero. Ahí sí. Entonces, con respecto, por ejemplo, a otra arista que tenemos que observar para poder preservar la lactancia materna es conocer también la mecánica de la lactancia, ¿verdad? Cuando hablamos de la mecánica de la lactancia, ya no estamos solamente centrados en la cavidad oral y en todo lo que respecta al bebé, sino que ya nos empezamos a vincular con la diada, ¿verdad? Con el cuerpo de la madre, con las características del pecho de la madre y que se van a ir relacionando también con cómo se produzca finalmente este mecanismo de extracción de leche, el acople, ¿verdad? Y va a estar sumamente influenciado por las características de cada seno, por la característica de cada cuerpo, y ahí es donde se hace fundamental, por ejemplo, ir adquiriendo otras habilidades y otros conocimientos que ya a lo mejor se escapan un poquito de la fonoaudiología en sí. Y acá es donde entra la consejería de lactancia y todo lo que tenga que ver con la actualización, no desde un punto de vista del bebé, sino que desde la madre, ¿verdad? Y conocer finalmente por decirlo así, este utensilio, ¿verdad?, que va a ir a la boca del bebé. Y nosotros poder ir haciendo las relaciones. Acá, por ejemplo, en este cuadro, que es de un estudio que justamente se llama Fonoaudiología en lactancia materna, se puede ver justamente todo lo que debe ocurrir para que un bebé logre un acople eficiente, ¿verdad? Para que logre un acople eficiente, que se pueda mantener durante la toma, que se pueda también mantener durante el tiempo, que no genere displacer o dificultades en la madre. Y que va a ser finalmente también el motivo de consulta más frecuente para las fonos y los fonos que nos dedicamos a lactancia, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo que esto se relaciona íntimamente con cuadros frecuentes también de dificultades que suponen un cese en la lactancia, como son las grietas, la congestión mamaria, ¿verdad? Problemas de lactancia que son súper comunes y que lamentablemente son muchas veces la causa por la cual muchas madres, muchas mujeres dejan de amamantar, porque la lactancia está siendo dolorosa, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, claro, puede ser un acople incorrecto, que es lo que se vería a modo global, el rol de nosotros como fono es justamente conocer a cabalidad cuáles son todos los procesos que están confluyendo para que se esté generando esta dificultad, ¿verdad? Y saber intervenir en el proceso que sea que esté con alguna dificultad. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, lo que nos va a caracterizar como fono, o lo que nos debería caracterizar como fono, es el conocimiento en motricidad orofacial, ¿verdad? Ya que vamos a poder observar, evaluar, intervenir también en detalle, pero de manera global, todas las características que van a ir teniendo, que se van a ir relacionando con la lactancia y la succión según la edad y según el desarrollo del bebé. En un principio, como yo les he mencionado ya, este proceso es reflejo, responde justamente a una conducta más primitiva e inmadura, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros conocemos como el patrón de succión Suckling, ¿verdad? Y nosotros también vamos a ir viendo que cuando los bebés van creciendo, cuando ya llegamos aproximadamente al cuarto mes, podríamos ya estar en una transición hacia un patrón más maduro, ¿ya? Y más voluntario, llamado sucking.
Y a través de esto poder ir relacionándolo con otras menciones que se han hecho con respecto a dificultades de la lactancia justamente en estos rangos etarios que se conocen como las crisis de lactancia, por ejemplo, en donde nuestro conocimiento en motricidad orofacial también nos va a permitir ir observando que las llamadas crisis de lactancia muchas veces también tienen relación con estos cambios, con esta maduración de los procesos de succión, ¿verdad? Y también nos permite acompañarlo de una manera mucho más integral, ¿verdad? Y bueno, y también en la medida que la lactancia se va estableciendo sobre patrones funcionales y sobre funciones adecuadas, vamos a ir observando un desarrollo integral, ¿verdad? Idóneo para este bebito, para esta bebita que está en crecimiento. Y con ello, posteriormente, vamos a ver cómo otras funciones se verán a su vez potenciadas por esto. Ya, como yo les he mencionado ya varias veces, la masticación, función fonoarticulatoria, ¿verdad? Y con esto no quiero que se malentienda que aprender, por ejemplo, a succionar es aprender a masticar o es aprender a fonoarticular, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros debemos asociar es que donde hay una correcta succión, ¿verdad? Donde hay una succión que se está realizando sin compensaciones, sin dificultades, estamos en el fondo confiriendo a nivel estructural las características adecuadas para que las otras funciones que van a preceder a la succión se puedan desarrollar también en las mejores condiciones, ¿ya? Y también es muy importante, antes que se me olvide, conocer las características de la succión no nutritiva, también llamada succión afectiva. Es un término que me gusta bastante porque aun cuando nosotros no conocemos de lactancia, si yo le digo a alguien que succión no nutritiva, probablemente, claro, como por sentido común, se va a asociar a que no hay leche, ¿verdad? A que no hay una ingesta nutritiva. Pero cuando nosotros lo llamamos succión afectiva, en el fondo estamos dándole el detalle de qué se trata, ¿verdad? Y que tiene que ver justamente con aspectos socioemocionales en el desarrollo del bebé y con características muy madurativas. Entonces, conocerlo y conocerlo desde este punto de vista, como ya saliéndonos un poco desde este rol fonoaudiológico más estructural y tratando de ir un poquito más a la comunicación, que es nuestro otro sello, ¿verdad? Vamos a poder observar muchas veces características que también podrían suponer dificultad en la comunicación a través de estas prácticas o que podrían representar una carencia socioafectiva o comunicativa. Entonces, como fonos, nuestro rol es básicamente ir acompañando a los bebés en esta conquista del movimiento, ¿verdad? Movimiento que sobre todo durante los primeros años, pero sobre todo durante los primeros meses, es fundamental y es la clave de todo aprendizaje y que parte en estos primeros momentos justamente a través de la exploración oral, ¿verdad? La cavidad oral representa el centro de integración sensorial más grande que tiene un ser humano. Entonces, saber manejarla, saber evaluarla y saber intervenirla en el caso de ser necesario es fundamental y es parte de nuestro rol, ¿verdad? Y como tal, debemos empoderarnos de él. Bueno, todos nuestros conocimientos en general siempre van a ser muy útiles en el mundo de la lactancia materna, ¿verdad? Sobre todo los conocimientos que tienen relación con la seguridad de la alimentación, porque va a ser fundamental para garantizar la indemnidad finalmente de este bebé. Y sobre todo en casos clínicos, ¿ya? En donde estas dificultades de la alimentación oral para poder solucionar de alguna manera estas dificultades en esta alimentación, va a ser fundamental trabajar sobre bases fisiológicas antes de dar paso a la alimentación por boca, ¿verdad? Y es muy importante, por otro lado, ya saliendo un poquito de lo clínico, ¿verdad? Y lo técnico, es muy importante que sepamos que nuestros acompañamientos terapéuticos, ya sea como fono, ya sea en el contexto clínico que estemos o incluso desde la consejería de lactancia,
es muy fundamental saber que es tan importante acompañar al bebé como acompañar a la madre y acompañar a la familia en este proceso, en donde el trabajo con la madre es fundamental para resguardar la producción de leche, por ejemplo. Un trabajo fonoaudiológico en lactancia centrado en el bebé y no centrado en la madre supone también un riesgo en el cese de la lactancia, porque finalmente si no estamos trabajando sobre el pecho, sobre la producción, sobre las dificultades a lo mejor incluso, a veces que se escapan incluso de nuestro rol fonoaudiológico, dificultades que pueden estar asociadas a lo mejor a la angustia de la mamá, ¿verdad? A los miedos que ella puede tener y a distintas situaciones sobre las cuales nosotros no vamos a hacer un acompañamiento terapéutico directamente, pero sí un acompañamiento humano, ¿verdad? Cálido, cercano, comprometido. Va a ser fundamental porque finalmente la materia gris con la que nosotros queremos trabajar la provee ella y la provee en la medida en que ella se sienta bien, en que ella se sienta acompañada y en que ella, ¿verdad?, socialmente sea un ente sostenido, ¿verdad?, por la sociedad. Entonces es muy importante para quienes se quieran dedicar a la lactancia materna, por un lado, enfocar todos sus esfuerzos terapéuticos y de actualización, ¿verdad?, de estudios en todo lo que tiene que ver con el proceso de alimentación en sí, tanto en motricidad orofacial como lactancia, ¿verdad?, producción láctea y todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos, pero también es fundamental desarrollar experiencia para poder acompañar a las madres. Y esto es lo que se conoce y que se habla muchas veces de la consejería como las habilidades blandas, que son habilidades más sociales para trabajar en un periodo tan crucial. No tan solo por el establecimiento de la leche en sí, ¿verdad?, de la lactancia, sino también porque muchas veces en este periodo nos vamos a encontrar con puerperios difíciles, ya con situaciones complejas socialmente. Y bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que vivimos en un país donde hasta hace poquito recién sale una ley, ¿verdad?, que protege la lactancia, pero nosotros sabemos que en el día a día y con las condiciones laborales que tenemos, con las condiciones incluso sanitarias que tenemos, muchas veces la responsabilidad social está muy presente en el cese de la lactancia. Así que quien se quiera dedicar a lactancia materna es muy importante que se convierta, por decirlo así, no tan solo en un profesional actualizado, sino que en una persona lactivista. Y bueno, volviendo un poquito ya a lo más técnico, ¿verdad? Lo más de nuestro rol. Desde un punto de vista clínico, ¿verdad? Por otro lado, con respecto también a la motricidad orofacial del lactante, nuestro conocimiento va a ser fundamental para actuar, por ejemplo, cuando estructuras pudiesen no estar actuando de manera adecuada, generando dificultades para mamar, como lo que ocurre, por ejemplo, en la presencia de frenillo lingual, en donde nuestro rol como evaluadores previo y post cirugía es fundamental, y también como derivadores directos, ¿verdad?, a la cirugía, generando también los informes adecuados para que ésta se realice y para poder tener parámetros de comparación en cómo estaba la función lingual antes y cómo está después, ¿verdad?, para poder efectivamente hacer una rehabilitación de este músculo que sea adecuado. Entonces nuestro rol va a estar muy relacionado con la funcionalidad, ¿verdad?, con dificultades que tengan que ver con alteraciones craneofaciales, donde vamos a, por un lado, detectar alteraciones tempranamente, pero también, por otro lado, poder realizar evaluaciones detalladas y no tan solo de la función aislada, ¿verdad?, sino que de cómo se está comportando también la musculatura a nivel cráneo cérvico-mandibular, ¿verdad?, para ver si es que hay compensaciones, si es que hay que intervenir in situ o a lo mejor tenemos que ir un poquito hacia otros lados, ¿verdad? Y todo este conocimiento te lo va dando la práctica, pero también el estudio constante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando un músculo no está realizando una función adecuadamente, por orden de equilibrio, ¿verdad?, general, va a venir otro músculo a compensar su función. Entonces, para quienes crean o piensen que el trabajo de lactancia materna
es un trabajo sencillo, ¿verdad? Y que solamente llegar, tomar el bebito y acoplarlo al pecho, la verdad es que se equivoca, porque es un trabajo súper complejo y que se tiene que preparar con bastantes bases. Y así, por ende, nosotros en la medida también de nuestras capacitaciones, ¿verdad? De nuestras competencias, vamos a poder estar relacionados con bebés con fisuras, por ejemplo, con bebés prematuros, con estas malformaciones craneofaciales, también con trastornos del desarrollo que supongan alguna dificultad para alimentarse, etcétera. Y, ¿por qué digo con respecto a nuestras competencias? Porque no todos los fonos ni todos los profesionales de la salud son expertos en todas las áreas, ¿verdad? Entonces es muy importante también ser súper conscientes y respetuosos para quienes nos dedicamos en esta área de saber si podemos o no intervenirlo y si es que no podemos intervenirlo, derivar, ¿verdad? Si es necesario, porque sabemos que de base representa una actividad que va a conferir un desarrollo funcional que podría acompañar a este bebé para el resto de su vida. Entonces, concretamente, ¿en dónde vamos actuando principalmente como fonoaudiólogas y fonoaudiólogos en lactancia? Vamos actuando en la promoción de la salud, ¿verdad? Conocer, educar a la población. Vamos actuando también en alteraciones, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con las alteraciones de la cavidad oral, ¿verdad? El frenillo lingual, las dificultades, no sé, estructurales que pueda presentar el paladar, fisuras, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se nos ocurra que podría ser una dificultad estructural. Y también con respecto a alteraciones de la funcionalidad en la tríada funcional, pero también en la comunicación, ¿ya? Y la comunicación, por supuesto, si estamos en un periodo de desarrollo preverbal, ¿verdad? De precursores del lenguaje, en donde nuestro acompañamiento no tan solo tiene que ser capaz de observar la lactancia en sí, sino que cómo se está desarrollando la comunicación en este binomio, ¿verdad? En esta diada. Y si va siendo más funcional y si también va adquiriendo los hitos que debería ir según el desarrollo y según la edad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? O al menos, ¿dónde deberíamos estar como fono? Digo que al menos deberíamos estar porque lamentablemente no estamos como deberíamos estar participando activamente. Pero seríamos muy útiles y somos muy necesarios en contextos clínicos formales, ¿verdad? Todo lo que conocemos, hospitales, maternidades, neonatologías, todo lo que conocemos como contextos clínicos en consultas clínicas independientes, como es mi caso, ¿verdad? En donde va a tener que ver con las necesidades de tu comunidad, de a lo mejor donde tú vives, o no hay un hospital, o qué sé yo, o no hay una clínica, o no hay fonoaudiólogos dedicados a lactancia. Entonces va a ser muy útil que si no tenemos el contexto formal, abramos contextos, ¿verdad? Abramos de alguna manera este servicio a la comunidad. Y también desde la promoción y la prevención de la salud, ¿verdad? Lo que tiene que ver con educar a la población tanto con respecto a la importancia de la lactancia, pero también educación y actualización a otros profesionales para oportunas derivaciones, tanto de nosotros como de nosotros hacia otros profesionales, ¿verdad? Derivación oportuna, intervenciones oportunas, abrir muchas veces mesas de diálogos con respecto a las intervenciones que se están realizando y en las cuales a lo mejor no estamos muy de acuerdo y poder de alguna manera enriquecer, como les mencionaba al principio, no tan solo la tasa de lactancia materna en Chile, sino que también las condiciones sobre las cuales están siendo alimentados nuestros bebés. ¿Qué pasa con la consejería de lactancia? Ya que es una pregunta súper frecuente. Dentro de la consejería de lactancia no es lo único ya que se relaciona con la lactancia, pero sí es lo más común. La consejera de lactancia, por ejemplo, es solo un rol dentro de distintos roles que existen de personas que no necesariamente son profesionales de la salud.
Está la consultora internacional, que en otros países, por ejemplo, es una figura reconocida, que esas son las y pertenecen también a los contextos clínicos, son personas que están en los hospitales, por ejemplo, y que si bien en algún momento se consideraba solamente profesionales de la salud, hoy en día la verdad no es tan así. Y ahí hay detractores y quienes apoyan la moción, pero la verdad es que eso ya es otro tema. Con respecto a la consejería de lactancia materna, para ser consejera tú necesitas una formación de al menos 90 horas en lactancia en sí, ¿verdad? Y no necesitas ser profesional de la salud. Básicamente, cualquier persona puede ser consejera de lactancia. Y no es una figura reconocida, no es una figura reconocida por nada. En el fondo es solamente como un valor ético para poder tú realizar actividades remuneradas con respecto a la lactancia materna. Y la monitora de lactancia es una persona que ha recibido menor capacitación, menor a 90 horas, generalmente son 50 aproximadamente, y puede realizar grupos de apoyo a la lactancia. En el fondo, es una persona que promueve la lactancia y realiza actividades para su promoción y la educación a la población, pero que no está facultada para tener un cobro al respecto, para tener retribución económica. Y estos son como los roles que más se conocen dentro de la lactancia, pero ocurre que como en Chile no tenemos estas figuras reconocidas y tampoco están en contextos formales, nace también la importancia de que los propios profesionales de la salud se actualicen, ¿verdad? Porque sabemos que la lactancia y la alimentación en los bebés no es algo que realmente podamos aprender y podamos ejecutar con capacitaciones de 90 horas, ¿verdad? Nosotros, sobre todo como fono, sabemos que los conocimientos que se necesitan de base son mucho más especializados y que necesitamos abordar mucho más, sobre todo nosotros que nos relacionamos con la rehabilitación, ¿verdad? Y de ahí nace la importancia también de que cada vez más profesionales de la salud se empiecen a actualizar en lactancia materna. Entonces, por otro lado, esto con respecto a la consejería, ¿verdad? Pero desde la consejería, desde la fonoaudiología, hay un punto donde todo converge muy fluidamente, ¿verdad? Donde nos unimos y encauzamos justamente nuestra práctica y que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? En donde va a ser fundamental ver cómo se relaciona la diada. Y si bien el establecimiento del vínculo y el apego no es un tema fonoaudiológico en sí, de alguna forma sí va a estar relacionado en que estos primeros intercambios comunicativos que van a ser fundamentales para el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional, ¿verdad? Y global en el fondo del bebé, se puedan estar dando de la mejor manera. Entonces, estos aspectos no son aislados, ¿verdad? No son aspectos que aparezcan en un momento y otro en otro momento y que podamos ir observando de manera aislada. Cuando nosotros trabajamos con población neonatal, con población pediátrica, sobre todo durante el primer año, en donde las formas de comunicación no son verbales, ¿verdad? Es muy importante hacer revisiones globales de lo que estamos viendo, porque incluso en una evaluación de lactancia, por ejemplo, podríamos estar observando otras situaciones que también podrían ser muy útiles de pesquisar en un momento adecuado. Por ejemplo, uno podría estar haciendo una evaluación de lactancia y observar que el bebé no presenta contacto ocular, ¿verdad? O que cuando está un poquito más grande, que no hace una diferenciación entre la voz de la madre y la voz de otras personas, o que no responde a estímulos auditivos, ¿verdad? Incluso cuando uno evalúa lactancias que están en periodos ya más avanzados, uno podría ir viendo otras características que tienen que ver con la interacción directamente. Entonces, no es de extrañar
que uno a través de la evaluación de la lactancia, sobre todo durante los primeros 2 años, muchas veces pesquise otras condiciones, ¿verdad? Otras observaciones clínicas y que ahí es muy importante tener al menos nociones, ¿verdad? En el desarrollo de la comunicación para poder realizar derivaciones y que tú no te dedicas a trastornos de la comunicación. Y bueno, también para entregar herramientas, para que las familias vayan pudiendo estimular, potenciar, ¿verdad? Adecuadamente, sin sobreestimular, pero confiriendo los estímulos adecuados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones son que el proceso de alimentación es un proceso que requiere de un sistema que esté funcionando de manera adecuada, ¿verdad? Y que este sistema, que es el bebé y todas sus funciones, ¿verdad? Se estén a la vez relacionando con la madre, en el caso de la lactancia, o con el artículo que sea, generando el menor impacto posible en el caso de ser un artículo que no sea el pecho materno y en el caso de ser el pecho materno que se esté generando dentro de los parámetros de compenetración adecuada, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto durante esta presentación, la importancia de hacer observaciones globales, ¿verdad? La importancia de, si nos vamos a dedicar al acompañamiento de bebés durante el periodo principalmente sensorio-motriz, que tengamos actualizaciones no tan solo con respecto a comunicación, lactancia y de forma aislada, sino que seamos capaces de englobar los conocimientos y poder hacer apreciaciones que potencien lo que nosotros queremos potenciar, pero tampoco dificulten otros aspectos. Y ahí yo siempre hago la invitación a aprender de movimiento, ¿verdad? Los bebés así exploran el mundo. Entonces, si bien nosotros no intervenimos el movimiento corporal, es muy importante conocerlo, porque el lenguaje finalmente del bebé también va a estar de alguna manera mediado, ¿verdad? Y expresado por el cuerpo, por la forma de conectarse, por la forma de moverse, por la forma de acoplarse con la madre y viceversa. Y también para poder ir haciendo acompañamientos respetuosos, ¿verdad? Acompañamientos respetuosos que, por ejemplo, nosotros queremos acompañar la lactancia y sepamos qué posiciones usar, en qué plano del movimiento está este bebé, cómo hacer un acompañamiento respetuoso y no, por ejemplo, generar tensiones en otras zonas. Y bueno, todo este conocimiento lo da justamente abrir la mirada hacia otras disciplinas, tener trabajos colaborativos con otras áreas, ¿verdad? Leer mucho, actualizarse mucho, capacitarse con gente que sepa. En general, nosotros no tenemos, desde mi generación y hacia atrás, no conozco ningún profesional de la salud que venga con una base maravillosa en lactancia materna. ¿Ya? Ahora, hoy en día las universidades se están abriendo como a esta temática y están viendo la importancia de incorporarlo en sus ramos, ¿verdad? Sobre todo desde las escuelas de salud. Pero esto no siempre fue así. Y no tan solo desde la fonoaudiología, sino que desde todas las áreas de la salud. Y por eso también la evidencia que existe desde otras corrientes, ¿verdad? Desde otros momentos de la historia con respecto a la lactancia, tampoco deben suponer verdades absolutas. En el fondo, la evidencia en general nunca debe suponer una verdad absoluta, pero con respecto a la lactancia, aún más, porque son temas que no tienen altos niveles de evidencia con respecto, por ejemplo, a lo que dijo, no sé, el estudio de matronería o enfermería en tal año, ¿verdad? Que son indicaciones que lamentablemente hasta el día de hoy muchas veces seguimos preservando y seguimos sugiriendo a ciegas. ¿Y qué se necesita en ese sentido? Si nosotros estamos pidiendo siempre, constantemente, más fondos en salud, también se requiere mucho más fondos en investigación, ¿verdad? Para que podamos hacer de alguna manera contribuciones que tengan que ver con la preservación de los controles motores orales, ¿verdad? Con la preservación de las posturas ergonómicas para que se pueda generar una alimentación segura, con la preservación, por ejemplo, de artículos de alimentación que se parezcan lo más posible al pecho, ¿verdad? Para empezar a hablar en vez de confusión tetina-pezón, empezar a hablar de la preferencia a la mamadera y cómo podemos manejar esta preferencia y todas estas conversaciones que
hemos ido abriendo todas las fonos y los fonos que estamos dedicados a lactancia. Yo en este momento, pero también gente que viene antes que yo y que ha sido sin duda una contribución enorme a esta área. Y justamente acá lo que les decía, otras contribuciones de fonos en lactancia en investigación. Hoy en día, por ejemplo, yo me encuentro haciendo una investigación sobre un protocolo, estamos confeccionando un protocolo de derivación desde odonto a fonoaudiología, justamente para poder abrir nuestros campos, ¿verdad? Nuestros pesquisajes tempranos. Hay un montón de nuevas propuestas, por ejemplo, tenemos colegas que han hecho enfoques terapéuticos nuevos y los cuales son sumamente interesantes y que tienen que ver con experiencias positivas en la alimentación, que tienen que ver con nuevas visiones, ¿verdad? Con cuestionarnos ciertas sugerencias que venían desde la escuela de la lactancia y así, ¿verdad? Y todo esto colegas que son, como por decirlo así, contemporáneas, ¿verdad? Que son gente joven que está dedicada a esto. Y capacitaciones a otros profesionales de la salud. Yo, por ejemplo, hago capacitaciones a CESFAM, a hospitales, y son cosas en realidad que antes no se veían. Una fono capacitando nutris, por ejemplo, en lactancia materna, y son justamente áreas que hemos ido abriendo de a poquito y con harto esfuerzo. Acá en esta imagen es la imagen de la coordinadora de fonos en lactancia, en donde soy vicepresidenta también y las chiquillas están haciendo un trabajo con mucho esfuerzo por sacar adelante y visibilizar nuestro rol y de alguna forma tratar también de llevarlo a aspectos más políticos para que a través de estas investigaciones, nuevas propuestas, ¿verdad? Y este conocimiento desde otros profesionales de lo que hacemos nosotras, pueda ser finalmente motivo suficiente para que se abran más puestos laborales, ¿verdad? En maternidades, en neo, en contextos clínicos formales. Y la pregunta clásica que nos hacen a nosotras las fonolactancias es ¿dónde formarse como profesional? Y solamente quiero mencionar algo. No existe, en Chile no existía y en muchos cursos de España, que son como los más conocidos, que ofrecen la consejería lactancia, no piden requisitos ser profesional de la salud, ¿verdad? Son estos cursos que yo les mencionaba que son cursos de 90 horas en donde cualquier persona puede ser consejera lactancia. Nosotras como grupo de fonoaudiólogas, y eso es lo que me gusta recalcar de esto, porque cuando hablamos de fono de lactancia también es importante que se conozca qué hemos hecho, como para contribuir también. Y nos reunimos un grupo de fonoaudiólogas y creamos nuestro curso, ¿verdad? Creamos un curso exclusivamente para profesionales de la salud, porque consideramos que la lactancia materna y la alimentación infantil debe tener una base más amplia, ¿verdad? Alternativa a todos estos cursos que no tienen requisitos de ingreso, ¿verdad? Y en nuestra primera generación fue solo para fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, en donde ingresaron más de 200 colegas que ya están terminando su primera, o sea, están terminando esta primera promoción, y lo que va a significar a 200 fonos más capacitados en lactancia materna. Por tanto, el llamado, por ejemplo, a vincularse no tan solo desde las redes sociales, no tan solo desde la visibilización de tu rol en infografías, ¿verdad?, que circulan ahí por Facebook, Instagram, sino que vincularse entre sí y conformar, por ejemplo, grupos de estudio, conformar de alguna manera grupos de investigación, ¿verdad?, que también nosotros ahora lo estamos conformando a través de la formación. Y esa fue mi presentación, espero les haya gustado, que se haya escuchado clarito. Yo sé que hablo harto y rápido, así que si alguien quedó con una duda me la puede hacer. Hola, Romina. Sí, hola. Bueno, darte las gracias por la presentación, creo que fuiste muy clarita, pausada en hablar y no hablaste rápido. Te iba, bueno, a agradecer y darte, o sea, hacerte unas preguntas que han ido dejando en el foro. Yo las he ido tomando todas
y también las agrupé un poquito, ¿ya? Porque habían algunas similares y otras, ¿ya? También agradecer a todos los participantes, digamos, su atención y escuchar a Romina. Y les recuerdo que respondan la encuesta de satisfacción que tienen en el chat también, ¿ya? Mira, yo te agrupé preguntas. Una pregunta tiene que ver con el campo de acción del fonoaudiólogo, digamos, dentro de los equipos de salud. Y hay como 3 preguntas relacionadas. Una es si tú sabes de fonoaudiólogos que sean parte de algún programa de lactancia materna en sistema público. ¿A qué crees que se deba la falta de fonoaudiólogos en los hospitales en cuanto al trabajo de lactancia materna? Y hay una pregunta que dicen que tú referiste mucho como el campo de acción de la matrona, de la enfermera, en el qué hacer específico, pero preguntaban cuál es como el campo específico del fonoaudiólogo en neonatología, CEPAM, etc. Ya, primero que todo, mencionar que sí, tenemos colegas que están en contextos formales, tenemos colegas que están en neo, ¿verdad? Que están en maternidades. Una colega, por ejemplo, que yo la mencioné como indirectamente en mi presentación, que tiene que ver con nuevas propuestas, con nuevos métodos, ¿verdad? Enfoques terapéuticos, y que la verdad es que son bastante interesantes y yo los invito a que conozcan su trabajo, es por ejemplo Daniela Guzmán. Ella es una fonoaudióloga en neonatología en el Hospital de San Camilo, ¿verdad? Y como otras, por ejemplo, Consuelo Bielma, muchas colegas que sí están en contextos formales y pero lamentablemente no son la mayoría, ¿verdad? Porque los puestos laborales no son todavía amplios, ¿verdad? Y no son promovidos tampoco. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que hasta hace muy poco el rol del fono en neo, el rol del fono en lactancia, y sobre todo desde dentro de los contextos clínicos, no era conocido porque no estábamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que la gente que estaba, los profesionales de la salud que estaban ya en estos sistemas, abordaban áreas, pero nosotros hoy en día decimos eso es intrusismo, pero la verdad es que eso es un manejo clínico que se debía hacer, porque nosotros no estábamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en la medida en que los neos en las neos se empezó a necesitar y se empezó a evidenciar la importancia del rol fonoaudiológico, cada vez vamos de alguna manera marcando cuál es nuestro sello, pero muy de a poco, y tiene también que ver con nuestras capacitaciones. Porque también ocurre que hay colegas, hay fonos que están en contextos clínicos formales relacionados con la alimentación infantil y que no manejan la lactancia. Entonces el trabajo, por ejemplo, lo hace el kine, lo hace la enfermera, lo hace la matrona, ¿verdad? Que son personajes sanitarios que ya están instaurados en este contexto. Gracias, Romina. Bueno, yo creo que tú ahí lo que comentas pasa un poco en las diferentes áreas del labor y del rol del fonoaudiólogo dentro de los contextos. O sea, creo que el fonoaudiólogo en general ha logrado poco campo con listas de espera muy grandes en atención y que, como tú dices, a veces lo ha ido tomando otras profesiones o hay que estar desde adentro ahí presionando, ¿ya? Otra pregunta que hay tiene que ver con el frenillo corto. Se las agrupé, ¿ya? Sabía que se venía el frenillo. Sí, porque hay como 4 preguntas relacionadas al frenillo, que una es cómo afecta este frenillo corto en la lactancia materna, cómo se evalúa, preguntan cuándo sería un frenillo corto funcional versus un frenillo corto no funcional, y si es que sirven los masajes post cirugía. Si no, anda respondiendo y después me preguntas. Pero yo sé que son hartas preguntas, pero como una respuesta más general. Pero ya, para contestar esta pregunta voy a tratar de hacer como una especie de línea de tiempo en lo que se hace en el frenillo. El frenillo
nosotros sabemos, ¿verdad?, el frenillo lingual es esta estructura que está bajito de la lengua y que supone una dificultad en el movimiento de la lengua. Ya, estamos todos como claritos en ese sentido. Para realizar la evaluación del frenillo es importante que manejes las técnicas de evaluación. Ya no es, por ejemplo, levantar la lengua y observar si está el frenillo presente o no. Tú requieres, por ejemplo, de cierta capacitación para hacer la maniobra que se debe realizar para poder observar la inserción de este frenillo y cuánto dificulta no tan solo la movilidad lingual, sino que también las otras estructuras, por ejemplo, cómo está compensando el labio. Y acá quiero mencionar un paréntesis que muchas veces cuando los bebés tienen frenillo alterado, también se relaciona con que tienen frenillo labial alterado. Pero hay estudios que han demostrado que cuando el frenillo lingual está alterado y genera como esta lenguatada, ¿verdad?, que dificulta el movimiento mandibular, el labio tiende también a contraerse por esta compensación muscular. Y en esa compensación ahí se hace una confusión muchas veces de que si el frenillo labial está alterado o no. Pero ese es un paréntesis. Nosotros cuando hablamos de frenillo alterado, no hablamos de frenillo funcional. Y eso es muy importante que se sepa, si el frenillo está alterado, es disfuncional, ¿verdad? ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que podría o no afectar la lactancia, y ese es como el gran problema. Cuando un frenillo afecta la lactancia, y ahí la pregunta que me hacían es, ¿cómo la puede afectar? Bueno, la puede afectar con un acople ineficiente, con un mal agarre, con una mala extracción de leche producto de que no logra deformar el pezón, ¿verdad?, acanalarlo y generar esta masa contra el paladar que va a hacer que la lactancia, el pezón, por ejemplo, pueda llegar a esta zona de confort, que ya es el paladar blando, y va a generar obviamente que la mamá, el pezón le choque derechamente con el paladar duro y salga la puntita del pezón como un labial, ¿verdad?, como con una dureza. Entonces, generalmente la forma de observar un frenillo alterado es a través del pecho. O sea, primero la maniobra, observamos el frenillo en sí, y luego a través del pecho y de las consecuencias que va a tener en la madre, que generalmente son grietas. Pero el punto y lo complejo es cuando el frenillo lingual alterado no genera dificultades de lactancia. Porque ¿qué pasa? Nadie lo pesquisa. Es un frenillo que pasa pero desapercibido y que después ocurre que puede y generalmente está afectando otras funciones. Por ejemplo, bebés que no logran masticar bien, porque la función de la lengua para poder comer, ¿verdad?, para masticar, es mucho mayor que la que requiere para poder succionar. Entonces se dice también que el frenillo lo que más afecta es la masticación, incluso más allá de la succión. Pero como el protocolo, por ejemplo, el test de la lengüita, en Chile no está dictaminado por la ley y no hay fonos que lo apliquen y que lo puedan observar de manera global, se nos pasa desapercibido. Y la fonoarticulación, que nosotros ya ahí sabemos obviamente que una lengua atada genera mayores dificultades. Ahora, el frenillo alterado no siempre es un frenillo corto. Y es muy importante que se sepa eso, que no son sinónimos. El frenillo corto es solamente una de las posibles como dificultades que podría tener. Pero hay distintas escalas de evaluación del frenillo, ¿ya? Y el frenillo corto es solamente un tipo, pero hay más. Y nunca hablar de frenillos funcionales, alterados y funcionales. Eso no existe. Si está alterado es disfuncional. Muy bien, muchas gracias, Romina. Otra pregunta tiene que ver, un poco que la fui agrupando, con el tema cuando hay una causa médica, ya sea de la madre o del niño, del bebé, de no poder haber lactancia al pecho, ¿ya? Porque, por ejemplo, dicen, si bien el rol del fonoaudiólogo va centrado en el bebé y la madre, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay cáncer de mama? ¿Ya? Y ahí preguntan cuál ha sido tu experiencia, ¿ya? Y qué pasa también dentro de esa razón médica, que a lo mejor no se puede dar lactancia con pecho, si es que se puede retomar luego de unos meses. Ya, sí. De esa pregunta se desprenden dos conceptos, el de lactancia diferida o el de suplementación, ¿verdad? Y el de relactación.
La suplementación es cuando tú tienes que utilizar otras vías, ¿verdad?, para poder alimentar al bebé que no es el pecho materno. Y la relactación es cuando tú, por algún motivo X, ¿verdad?, cesas tu lactancia, pero después quieres retomarla. Obviamente dentro de un periodo prudente. En ambos casos, todo depende del contexto. Todo depende de dónde estamos. Estamos, por ejemplo, con un bebé que está hospitalizado, ¿verdad? Estamos con una familia, una diada que puede estar en alojamiento conjunto, o estamos a lo mejor con una diada que está separada, o estamos con a lo mejor problemas ya de dificultades que son más de base y que no suponen una hospitalización, sino una condición en el bebé. Y es muy variable el manejo, pero en general ahí puede ir desde incluso utilizar fórmulas si es que en algún momento se requiere, ¿verdad? Y poder darla de la manera más adecuada, lo que yo les mencionaba hace un rato, conservando los patrones motores orales de ese bebé, ¿verdad? Y también, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy clásico, que el cáncer de mama no es algo que se vea tan frecuentemente, ¿verdad? No en esta edad, no en la edad como fértil de las mujeres en donde tienen bebés, sino que generalmente se ve un poquito después. Entonces, a mí personalmente no me ha tocado nunca ver un caso de cáncer, pero lo que sí yo veo muchas veces que tiene que ver con esta pregunta que me hacen es la prematurez. Y en la prematurez, por ejemplo, los bebés muchas veces cuando nacen no pueden alimentarse por boca. Ahí el rol del fono es propiciar este desarrollo hasta que se pueda alimentar por boca, y mientras tanto se trabaja con la extracción de la madre para que vaya conservando su producción, y esta alimentación, si es que no se puede llevar al pecho, se puede dar por otro método de suplementación que puede ser sonda, que puede ser jeringa, que puede ser mamadera, y por eso digo que depende mucho del contexto, pero en realidad se puede trabajar de manera diferida. Y en cuanto a esto que tú nos dices, digamos, de que se puede trabajar de forma diferida, pero por mientras tienes que dar la alimentación por otro medio, preguntan si es que hay un biberón como especial que recomendarías. Y ahí también sale otra pregunta en cuanto a las mamaderas, que es ¿cuál es tu opinión respecto a estas mamaderas que comercializan como similares al pecho materno? ¿Ya? Y también, ¿cuál es tu opinión respecto a el usar cuchara versus mamadera, que muchas veces se dice como, dale con cuchara? Como esas tres en cuanto a mamadera, digamos, o cuchara. Ya, vamos a hablar de tetinas. En las tetinas, la verdad es que hay un montón de marcas y como hay todo un mercado, ¿verdad?, de la mejor mamadera y la que más se parece al pecho. Mi sugerencia con respecto a la elección de la mamadera es que sea un chupete plano, ¿verdad?, lo más blandito posible, y que sea siempre con la base amplia para que el bebé necesite igualmente abrir la boca, ¿verdad?, y pueda divertir los labios. Y de flujo lento. Yo creo que, y no tan solo lo creo, sino que la evidencia que de alguna forma desataniza la mamadera tiene que ver justamente con que la clave está en el flujo de la mamadera y en la posición en la que la damos, ¿verdad? Lo importante es que sea una mamadera que no permita que la leche caiga por gravedad, sino que de alguna manera el bebé deba hacer un movimiento finalmente para que la leche salga del biberón. Esas son las consideraciones: el flujo más lento que consigan, ¿verdad? Y la base más amplia que se pueda conseguir, y ojalá blanda. Serían como las dos consideraciones generales, y de ahí en adelante según el presupuesto de cada familia. No podría recomendar una en particular, sobre todo porque muchas veces son ridículamente caras. Y con respecto a la otra pregunta que me hicieron, que creo que era la cuchara. La cuchara. La cuchara en bebés que no han adquirido, por ejemplo, que todavía están en un proceso de reflejo, ¿verdad?, en un proceso no madurativo de toda la función motora oral, la verdad es que yo no la recomiendo. Yo sé que se recomienda y que se usa muchas veces desde neonatologías y todo eso,
Pero la verdad es que me parece un método inseguro de las vías aéreas, me parece un método en el cual tenemos que poner en posiciones sedentes al bebé y tampoco es algo que yo avalo, ¿verdad? El plano de un bebé, por ejemplo, antes de los 3 primeros meses debería ser máximo 45 grados y ya alimentar a un bebé en esa posición con una cuchara supone una pérdida también de leche. Finalmente se alimenta por lamidas, ¿verdad? Y todo lo que nosotros conocemos como acople no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Y al no llevarse a cabo, nosotros lo que no dimensionamos es que estos son reflejos que igual se van a gatillar. Cuando posicionamos la cuchara acá, por ejemplo, vamos a estar gatillando el reflejo de mordida, el reflejo de búsqueda. Entonces va a ser una desconfiguración finalmente motor oral que no me parece más eficiente que una mamadera. Y ahora a medida que hablaba salieron dos preguntas, una de que hablan del chupete del doctor Marinov, si es realmente recomendable o no. Eso en general como a los chupetes. El chupete, si es que no hay, por ejemplo, si es que hay lactancia materna al pecho, libre demanda, no se recomienda el chupete, porque la succión no nutritiva o afectiva también se va a llevar a cabo desde el pecho. Pero cuando no hay lactancia al pecho, cuando hay lactancia artificial, o sea, quiere decir al 100% a través de mamaderas, sí se sugiere el chupete durante los primeros meses, porque si no, estamos teniendo un bebé sobrealimentado. Y si es que no tenemos un bebé sobrealimentado y le pasamos la mamadera, por ejemplo, vacía, esto ahí se filtra aire, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener un bebé hinchado. Entonces, sí se recomienda el chupete y acá la verdad es que el del doctor Marinovich, o como se llame, no tiene como mayor evidencia que otro. Lo importante es que la base del chupete ojalá sea de un material blandito. Eso es solamente como las consideraciones para que no se genere como esta compresión. Pero ya alrededor, ojalá entre los 6 meses y el año, ojalá ir en retirada del chupete si es que se debió utilizar. Gracias, Romina. Bueno, por la hora habían unas preguntas que tienen que ver con la formación, que preguntan por las alteraciones CCM, a qué corresponden, o en el contexto de consejería, si la IBCLC, ¿quién sería? Ahora, de formación, yo les he puesto en el chat que pueden meterse a la página de campa.cl o seguirte a ti en La Leche de Mamá. @la leche de mamá para ir teniendo más información sobre formación. Pero una pregunta que queda y que te voy a hacer como las dos últimas preguntas sería, en el caso de fisura, cuando hay cirugía de cierre de paladar, ¿cómo se alimenta post cirugía y cuándo podría retomarse, digamos, la alimentación con pecho? Y si es que existe la posibilidad de que un recién nacido rechace ambas opciones, tanto pecho como mamadera. Ya. En bebés con fisura, la verdad es que es complejo el abordaje porque va a depender primero de la fisura, ¿verdad? Va a depender también de la experticia del equipo médico que esté acompañando, va a depender del tratamiento ortodóntico o protésico previo, mejor dicho, y posterior, y va a depender también de la cicatrización, va a depender de muchas cosas. Lo más importante con respecto a la alimentación es que es un bebé que, por ejemplo, no llore. Porque cuando los bebés con fisuras lloran, tienen más posibilidades de que esta herida se abra, ¿verdad? La lactancia materna siempre se va a recomendar en bebés con fisuras porque previene infecciones y permite que esta cicatrización se lleve a cabo en menor tiempo. Y la lactancia al pecho, si es que se logra y de manera indolora y eficiente, se puede realizar inmediatamente. Ya no hay como un periodo. Por eso hay que ir viendo caso a caso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que no se pueda, hay mamaderas especiales para bebés con fisura, pero ahí yo creo que hay que ir viendo el caso a caso porque no hay indicaciones generales para fisura. Y, Maca, ¿cuál fue la otra pregunta? La otra pregunta era si te ha tocado o puede ser que haya un bebé que rechace tanto el pecho como la mamadera. No,
Lo que me pasa es lo que se conoce comúnmente como la confusión tetina-pezón, ¿verdad? Que son bebés que luego de que tuvieron dificultades al pecho y recibieron mamadera, o que recibieron mamadera antes del pecho, luego no quieren el pecho y así se genera como una disputa. Y yo siempre les digo que los bebés en el fondo tienen una ley como del mínimo esfuerzo. Todo lo que sea menos es... Ya, no sabía si era yo o era Romina, pero al parecer está con problemas de internet, porque me confirman que parece que es ella digamos, la que está pegada. Así que lo estoy escribiendo para ver qué pasó o si puede volver. Ahora, por la hora también, ella tiene ahora que ver a uno, tiene ahora consulta, pero para ver si puede volver para despedirnos. Como les decía, recuerden responder a la encuesta de satisfacción que está en el chat y se les va a enviar un mail con el link donde pueden acceder después para ver la charla nuevamente. Y le voy a preguntar a Romina si nos puede adjuntar o entregar algo que se les pudiera enviar, como han preguntado algunas personas, como de material bibliográfico. Así que ahí cuando les llegue el mail les indicaremos, ¿ya? Romina no me contesta, así que parece que no ha logrado conectarse nuevamente, pero agradecer, digamos, su presentación, que fue muy clara, ¿ya? Y quedan, digamos, todos invitados ahí está Romina. ¡Ay, se me cayó! Sí, no, yo no sabía si era tú o yo, entonces preguntaba. Ya, pero yo decía que también por la hora, pero terminar lo que estabas conversando, que fue como justo cuando se cayó. Así que Ya. para que termine. Sí, le estaba diciendo que generalmente cuando eso pasa tiene que ver con esta ley del mínimo esfuerzo de los bebés, que es todo lo que nosotros presentemos y sea más fácil lo van a elegir, pero para ello tenemos que siempre procurar lo que hablábamos anteriormente, el flujo, ¿verdad? La posición y ofrecer muy frecuentemente el pecho, hacer vinculación, ¿verdad? Que el pecho no sea tan solo comida, sino que sea como el hábitat, ¿verdad? Sobre todo en los primeros días, para que no se generen estas preferencias de otros artículos. Muy bien. Entonces, esas eran como en general, por la hora también, que yo ya les contaba que tú ahora tienes que atender. Así que sé que está en el límite de la hora porque quedaron algunas preguntitas, que uno era, por ejemplo, el protocolo de evaluación que tú utilizas, o preguntaban ya consejos más específicos, pero como en la UCI, ¿qué consejos dar? Que era un poco una pregunta un poco amplia, yo creo que hay que ver caso a caso, ¿ya? O qué consejos dar cuando un bebé no se prende al pecho. Y ahí yo creo que ya entramos en técnicas más específicas y que también va de la mano con irse formando más en el tema de lactancia y el qué hacer desde el punto de vista profesional. Así que agradecerte, muy clara, no hablaste rápido, así que sácate con bronca. Lo hiciste muy claro, agradecerte, creo que diste bastantes tips y una mirada, digamos, bien general sobre el rol del fonoaudiólogo, pero creo que ahí, como tú dices, invitar a todos al que le interesa este tema y trabaja con este tema, la importancia de formarse como en todo ámbito. Y yo creo que ahí
como tú decías, como si tengo un chiquitito a lo mejor que tiene algo asociado a comunicación u otro, uno deriva si es que no es tu expertise, y creo que en el tema de lactancia también pasa eso, ya que hay un tema en que hay muchos mitos también asociados. Entonces, fundamental ahí el derivar a quien corresponda, a un colega, consejero de lactancia, pero ser, digamos, en eso bien clarito. Así que agradecerte, esperamos ahí poder tenerte más adelante en nuestra charla, ¿ya? Y eso, no sé, ahí tú si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. De verdad que me pone muy contenta hacer actividades con mi casa de estudio. A ti, Maca, no te veía desde mi examen de grado. Entonces, obviamente, es súper gratificante volver a ustedes de cierta forma y contribuir también con lo que he ido aprendiendo. Y muchas gracias también a todos quienes se mantuvieron conectados. Eso, ojalá haya quedado súper clara la información, entender que hay que prepararse, que no es tan sencillo muchas veces como se ve desde afuera y que tenemos mucho que hacer y que aportar en la medida que nos actualizamos y que generamos nuevas visiones. Sí, Romina. Bueno, muchas gracias, un gusto también tenerte aquí y poder invitarte y contarte, bueno, y agradecer a todos los participantes, digamos, por estar. Hay asistentes del extranjero también, no solo Chile, hay de Paraguay, hay de Argentina, ¿ya? Y al menos la última vez que pregunté, sé que habían alrededor de 180 participantes viendo, así que agradecerle a cada uno de ellos. Y por sobre todo, digamos, agradecerte a ti, así que ahí estamos en contacto. ¿Ya? Ya, que Que esté muy estén bien. bien. Chao, Chao, chao. chao.